Hola, buenos días. Gracias por estar acá. Gracias por unirse y participar en la comunidad de Python en Colombia. Para mí es un honor y es un orgullo estar aquí frente a todos ustedes. Y el principal objetivo que tengo para acá, para esta conferencia, en donde vamos a hablar de equipos de alto rendimiento, es que ustedes puedan llevarse una buena semilla de cómo las experiencias que hemos trabajado durante muchos años pueden llevar a sus equipos, a sus talentos, a las compañías en las que ustedes están trabajando, a las compañías en las que futuramente van a trabajar, a lograr ese alto rendimiento. ¿Por qué es importante el alto rendimiento en las compañías y en nosotros como desarrolladores? Porque el alto rendimiento es un factor diferencial que va a marcar un punto completamente diferente de ahora hacia adelante. Tenemos un auge de demasiadas tecnologías. Hacer código y hacer construcciones de software hoy en día es mucho más fácil que hace un par de años. Y aparte de ello, las ventajas competitivas que se logran con los altos rendimientos hacen que el talento sea mucho más atractivo. Las compañías van a buscar personas que tengan alto potencial, alta calidad, desarrollo de software de alta competencia y que no solo entiendan muy bien que son fantásticos haciendo su trabajo, sino que también contribuyan a cuál es la oportunidad que le están dando a la humanidad de por qué sus códigos, sus proyectos, sus productos que están desarrollando las compañías van a generar un impacto a nivel de las personas, de los clientes, los que están usando. Entonces es muy importante el alto rendimiento, pues precisamente para poder ir en esa dirección. Entonces, ahora estamos cuadrando presentación. Listo, perfecto, buenísimo. Ok, bueno, ya hablamos un poquito de cuál va a ser el objetivo, la expectativa. Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Felipe Granda, yo soy Engineer Manager en ADI actualmente. Tengo 14 años de experiencia trabajando en desarrollo de software en diferentes compañías, tanto en Colombia como fuera de ella. Y algo que aprendí es que al trabajar en todo el ciclo del desarrollo de software, pude absorber información y diferentes puntos de vista de cómo no solo un backend, un frontend, un diseñador, un manager de producto, un project manager, una persona que trabaja en testing, un desarrollador, está integrado en todo el ciclo del desarrollo de software y eso lo lleva a alto rendimiento. Trabajé por muchos años, más que todo desde la perspectiva de frontend, desarrollando muchos proyectos y finalmente pues tuve la posibilidad de entrenar a perfiles muy juniors, perfiles que venían del SENA, que hoy en día son desarrolladores de software gracias a ese trabajo que hicimos de alto rendimiento. En ADI he desarrollado 4 pilares súper importantes en donde marca también un alto rendimiento. El primero, puesta de código arriba en producción constante todos los días. Ojalá podamos ir a producción, hace parte de mi responsabilidad. People Management, mi trabajo es asegurar no solo el crecimiento personal, sino profesional también de las personas que están en los equipos y en los equipos en los que pueda impactar. Contratación, somos arquitectos de nuestros propios squads y nuestros propios equipos. Y finalmente, una de las labores que me parecen más bonitas y más chéveres es estar en contacto con los clientes desde la perspectiva de ingeniería, operaciones a nivel de ingeniería y soporte. Aparte de ello, soy muy enfocado en productos fintech. Fintech es una industria que es bastante interesante, principalmente porque el modelo de negocio en Latinoamérica en términos financieros es muy desafiante, no solo por la banca que sabemos que está bastante complicada, sino también por la serie de oportunidades que se han venido presentando. Por eso compañías cada vez más fintechs aparecen más en el rubro y sobre todo en Latinoamérica. Y los equipos en los que he estado trabajando han estado muy enfocados en la aplicación móvil de ADI, que hoy en día tenemos más de 700,000 usuarios activos usando la aplicación de ADI. Y gracias a ellos, pues nosotros lo que hacemos es crear oportunidad para que las tiendas, los aliados que están allá ofreciendo sus productos y por otro lado los clientes, no los clientes tradicionales, sino las personas que no tienen la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, las personas que no tienen la posibilidad de estar en los e-commerce o pagar en línea, puedan hacerlo con nuestro producto, con ADI. De eso se trata. Listo, entonces este es uno de los planteamientos y de los grandes desafíos que tenemos nosotros en la industria a nivel de alto rendimiento. Los problemas hacen parte de nuestra definición en el día a día. Problemas como predecir el futuro. ¿Para cuándo ese proyecto va a estar listo? ¿Va a estar listo en 2 semanas?
con quién tenemos que sincronizarnos, quiénes son los stakeholders que tenemos que empezar a trabajar, a hablar, a comunicarnos, y sobre todo en las experiencias que he tenido, enfrentarse a barreras culturales como personas en Estados Unidos, personas en Brasil, personas en Argentina, que hablan un español diferente, que hablan portugués, que hablan inglés. Obviamente pues eso va a generar una serie de desafíos y una serie de fricciones que hacen que la comunicación, la colaboración y las barreras culturales, las diferencias culturales, sean elementos que puedan impedir el alto rendimiento. Entonces, teniendo esto en conceptualización, el alto rendimiento va a enfocar netamente a hacer algo elementalmente que sea muy brillante en términos del resultado. Lo que al final y al cabo que queremos con nuestras compañías es entregar resultados exitosos, que nuestros clientes estén contentos, que tengamos alta calidad y buena productividad a nivel de ir a producción. Aparte, creemos que la diferencia competitiva puede hacer que nuestras compañías tengan una mayor oportunidad de poder seguir avanzando en sus crecimientos, y no solo eso, sino que nosotros como contribuidores, como desarrolladores, podamos contribuir a sus sueños, podamos conectarnos con esas visiones que tienen las compañías. Y finalmente, pues también tener elementos de innovación, hacer cosas donde la mayoría del mundo pues también las hace, podemos refinar los puntos, pero lo que queremos es crear elementos que sean diferentes, que nos puedan ayudar a nosotros a crear elementos que sean disruptivos, que rompan el status quo y nos permitan llevar nuestras compañías a un éxito rotundo. Entonces, hablando de predecir el futuro, este es uno de los elementos que, bueno, nosotros somos desarrolladores, no estimamos tiempos tan acertadamente, y lo que nos permitió la gran experiencia es que el lead time, que es una de las grandes métricas de cuánto tiempo nosotros nos demoramos haciendo un desarrollo de software, pues va a ser elemento crítico. Obviamente, pues mientras más lead time, pues no va a haber tanto rendimiento. Pero ¿qué pasa con la métrica del lead time? Que es básicamente cuánto tiempo nosotros nos estamos demorando para ir a producción. Aquí hay algo curioso, y es que hay 3 fases en el lead time. Hay una fase más antes, todo lo que está pasando a nivel de producto, exploración de usuarios, entrevistas, identificaciones de las potenciales ideas, que es muy de esa onda más allá antes del proyecto. Está la fase de durante, que es donde nosotros empezamos a hacer todo nuestro trabajo, código, testing, despliegues y demás, y finalmente está la fase del después. ¿Qué pasa cuando nuestro código está en producción? ¿Cómo sabemos que nuestro código fue exitoso? ¿Cómo sabemos que esos scripts que hicimos, esas migraciones de base de datos, esas actualizaciones de librería realmente sí están contribuyendo a la métrica del negocio y a nuestras compañías? Entonces aquí es donde empiezan los desafíos. Uno de los principales desafíos que encontramos son las interacciones que hay en los equipos y los patrones de comunicación. Entonces, la calidad que tengamos de comunicación e interacción con nuestras contrapartes a nivel de producto y diseño va a definir la calidad en la cual la definición de la idea y la principal definición del problema a nivel técnico se vaya a realizar. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros no optimizamos nuestros procesos en términos de cómo entendemos la idea del negocio, cómo entendemos la iniciativa a nivel del producto, el proyecto que vamos a trabajar, pues va a ser muy difícil construir una solución técnica, porque no vamos a entender efectivamente para qué se haga. Así seas la persona más importante en la organización. Es importante que entiendas el por qué se están haciendo las cosas, por qué se creó ese diseño, por qué se definió esa estructura y no otra, o por qué creemos que esa puede ser una buena hipótesis para validar. Ingeniería de software, sabemos todo lo que sucede acá, y un poco más adelante, ¿qué pasa después de cuando vamos a ir a producción? ¿Cómo aseguramos que esas métricas a nivel del negocio, pues efectivamente sí se vayan a cumplir? Aquí viene un poco más la parte de operaciones, de analítica, de soporte, para entender muy bien qué pasa con el negocio. Entonces, como lo había mencionado, las diferencias culturales van a permitir o van a generar fricción, como lo decía en la mañana Lucas. Esto nos va a crear un elemento que puede ser o demasiadamente potente o demasiadamente disruptivo, y nos va a acelerar o a frenar la manera en cómo estamos nosotros trabajando. Me encanta tener diferentes culturas en nuestros equipos, porque eso nos permite pensar diferente, tener personas de otros países, incluir a las mujeres dentro de nuestros equipos es extremadamente importante. Y aparte de ello, poder escucharlos, poder que ellos demuestren sus conocimientos y que nos puedan brindar las ideas que ellos también tengan para proponer. Y además, cuando tenemos la iniciativa de pensar en pequeños proyectos,
Vamos a tener silos muy pequeños en los cuales nuestro grado de responsabilidad solo se va a enfocar en cosas extremadamente pequeñas. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si proyectos en software solo es código, testing, peer reviews y demás, pues tenemos una falla porque ¿qué pasa con las fases que están más atrás? ¿Qué pasa con la interacción a nivel de la experiencia de usuario? ¿Qué pasa con la investigación del mercado? ¿Qué pasa con el product market fit que estamos intentando llegar con la validación de hipótesis a nivel de producto? Y lo mismo pasa adelante. El equipo de operaciones va a tener un montón de tickets que llega al equipo de soporte, pero si nosotros no somos conscientes de esos tickets, pues ¿cómo nos vamos a enterar de qué es lo que está pasando realmente con el equipo de soporte y aparte con los clientes que nos están dando grandes señales de por qué nuestro producto está fallando? Entonces, esto se traduce a un gran desafío que nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día de trabajo. Y para resolver esos desafíos, les voy a hablar de 3 capacidades que hemos entendido, por lo menos en las organizaciones en las que he trabajado y principalmente en ADI, que pueden ser elementos, factores diferenciales que pueden ayudarlos a ustedes a enfrentarse a ese montón de problemas. La primera capacidad son las capacidades culturales. Esto puede sonar un poco cliché y romántico, pero es muy importante que ustedes, como entusiastas de Python, puedan entender el por qué sus puestos de trabajo existen. ¿Ustedes saben por qué existe su puesto de trabajo? ¿Ustedes saben por qué la compañía los contrató a ustedes y no a otra persona? Traten de entender cómo la visión del negocio se conecta con cada una de sus visiones personales. ¿Por qué en la mañana me levanto todos los días y abro mi IDE y esto es lo que más me encanta hacer y lo que más me fascina? A veces es muy bueno pensar en ese tipo de cosas porque eso te va a permitir a ti sentirte mucho más cómodo en la organización que estás trabajando. Y aparte, si entiendes el porqué de lo que estás haciendo versus el porqué de lo que la organización está logrando, pues ahí vas a tener un muy buen punto de interacción y te vas a sentir mucho mejor haciendo tu trabajo. Entender el propósito, por qué la compañía existe, cuál es el propósito, quiénes son los clientes, quiénes son las personas que están usando sus productos, quiénes son las personas que se llevaron toda esa gran capacidad de su trabajo que han realizado, quiénes los van a usar. Esto también es extremadamente importante para que lo tengan en consideración. Uno de los grandes elementos a niveles culturales, en los cuales esto también es un factor diferencial, es la confianza y el respeto. La confianza va a denotar la capacidad que tenemos nosotros como individuos en poder asegurar que las personas que están trabajando con nosotros, independientemente quién sea, pues efectivamente se logren alcanzar los objetivos en conjunto. El pensamiento debe ir más allá a nivel en términos colectivos de grupo en vez de en términos individuales. Y la confianza me va a permitir a mí poder trabajar en conjunto con mis contrapartes, con mis colegas desarrolladores, con las personas de testing, con las personas de diseño de producto, de operaciones, y eso pues va a ser también un elemento diferencial. Y el respeto, sobre todo en un momento en donde queremos que todas las personas pues se puedan integrar en estos equipos, independientemente de sus condiciones, de su religión, de su país, de su idioma. Eso hace parte también del respeto y nos integra a nosotros como personas. Uno de los principios que a mí más me fascina es todo lo que está relacionado con el aprendizaje y la iteración continua en el aprendizaje. Una persona y un equipo que itere constantemente se acerca al alto rendimiento. Me encanta acá mencionar el ejemplo de Kirk Hammett, el guitarrista de la banda Metallica, en donde a pesar de ser una gran estrella de rock y tener un gran rendimiento a nivel de la guitarra, pues mantiene su actitud de estudiante, que es lo que le permitía a él seguir avanzando, seguir iterando, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Cuando tenemos personas en las organizaciones en donde llevan muchos años de experiencia, son los más seniors de la compañía, y a veces no tenemos esos grados de humildad, esa actitud del estudiante, a veces es muy difícil entrenar ese tipo de habilidades culturales, sobre todo para que ellos generen el valor a la compañía y también se generen valor a ellos mismos. Entonces, acercarse a la humildad, acercarse al principio de aprendizaje les va a permitir a ellos cada vez acercarse más al alto rendimiento. Y los comportamientos. Si ustedes como desarrolladores, como entusiastas de Python, tienen claro qué es un career path, cómo se define un ladder, un plan de carrera, saben hacia dónde van, aspiran a ser managers en un futuro, aspiran a ser un CTO, aspiran a ser seniors Python developers, staff Python developers o lo demás. Si tienen claridad de cómo lo pueden lograr, fantástico. Si no, entonces la invitación es exploren sus comportamientos. ¿Qué comportamientos ustedes están teniendo día a día para acercarse a esos sueños que están tratando de alcanzar? ¿Cómo ustedes
pueden, desde su perspectiva del día a día, mediante los comportamientos alineados a la cultura de su organización, pues se conecte con esa definición de cultura que les permita pues evolucionar en sus carreras profesionales. Y últimos dos, en términos de capacidades culturales, la carga cognitiva, que es la capacidad de mantenerse concentrado y reducir al máximo la definición mental y el gasto de energía mental en hacer las tareas. Mientras menos desgaste mental vamos a ser mucho mayor productivos, mientras más tengamos que pensar, pues nos vamos a esforzar más, que puede ser también contraproducente cuando tenemos proyectos muy complejos, pero al final lo que queremos es reducir la carga cognitiva al máximo para poder alcanzar al alto rendimiento. Y el context switching. Las mujeres son expertas haciendo context switching, nosotros los hombres tal vez no tanto. Tenemos un enfoque y una definición. Vamos a hacer una tarea, pero cuando tenemos notificación en Slack, tenemos llamada del CTO, tenemos una alerta, tenemos un bug, ¿qué hacemos? Pues bueno, hay que trabajar ese músculo. Context switching, definir qué es más importante, el bug o la llamada del CTO. Ok, ¿cómo se define los puntos y los parámetros y cuáles son los criterios que vas a tener, el buen juicio para seleccionar qué es lo más importante y qué se puede patear para después? Listo. La segunda capacidad que les quiero comentar está relacionado con el principio end-to-end, el ciclo completo del desarrollo de software y los procesos que hay en esos ciclos completos del desarrollo de software. Volvemos otra vez a las fases, antes, durante y después. Y aquí hay algo que es extremadamente potente y es la alineación. La alineación es que si en marketing se está hablando de un tema en particular, ingeniería también sepa que ese tema es exactamente el mismo que está hablando marketing. Estamos hablando de un producto iShop, que sea lo mismo en legal, que sea lo mismo en producto, que sea lo mismo en diseño, lo mismo en ingeniería. Eso se denomina el lenguaje ubicuo, la capacidad de tener los mismos definiciones lingüísticas en las diferentes fases. Y la alineación es un principio bastante interesante porque permite al equipo saber hacia dónde va, saber cuáles son las métricas que quieren alcanzar, cuáles son los indicadores que son más importantes para que ellos puedan ir en esa dirección. En alineación también vamos a tener una serie de desafíos que los podemos ver como potenciales ventajas. Por ejemplo, nuevamente, la optimización que tengamos con nuestras contrapartes en términos de producto y diseño y también un poquito más en las operaciones y en el negocio, pues nos va a permitir a nosotros también tener esa misma definición de alineación. Sin embargo, hay algo que también es un poco, contraproducente y es la autonomía. La autonomía les va a permitir al equipo tener la capacidad de poder decidir lo que necesita para ir hacia el éxito. Pero si la autonomía no tiene alineación, es como una burbuja que está apuntando a diferentes lugares, pero no están apuntando al mismo. Entonces es muy importante que en términos de alineación, en todo el ciclo del desarrollo del software, los equipos que tengan la autonomía estén conectados con esa alineación, que sepan hacia dónde van, que sepan por qué su trabajo es importante, cómo van a ganar, que sepan cuál es el sentido de su trabajo, que sepan quién hace qué, para que podamos ir todos en esa misma dirección y podernos acercar cada vez más al éxito y al alto rendimiento. Aquí también pasa algo interesante y es una de las experiencias que tenemos en ADI, y es que usamos diferentes tipos de patrones, y uno de los más modernos, que es la evolución de las métricas DORA, que usamos mucho pues también en los elementos de medición de ingeniería, y es el DevEx. El DevEx nos permite a nosotros identificar cómo es la experiencia en el desarrollo de software. Se habla mucho de experiencia de clientes, de medición de métricas de negocio, pero ¿qué pasa con nuestros desarrolladores? Eso también es muy importante. Para mí esto es métrica vital en un equipo. ¿A qué se refiere? Al flujo del estado, cómo las personas están enfocados en su trabajo, cómo reducimos todas esas distracciones para que estén enfocados hacia allá. Todo lo que está relacionado con la carga cognitiva, ya lo habíamos mencionado, que estén concentrados y exclusivos en que usen la energía apropiada para que puedan desarrollar sus proyectos. Y finalmente el feedback loop, que nos permite a nosotros también entender cómo nosotros le aseguramos que ellos van a tener todas las herramientas necesarias y listas pues para que puedan asegurar un muy buen trabajo y hacer una muy buena definición profesional. Finalmente, quiero comentarles sobre esta parte de las experiencias de ADI. Usamos algunos documentos que nos permiten alinearnos como organización. Antes de la fase del desarrollo de software, usamos dos documentos muy interesantes. Uno son los one-pagers, básicamente es cuéntame cuál es el problema que queremos resolver desde la perspectiva de productos, desde la perspectiva de diseño. Y el segundo son las especificaciones de producto, o muy comúnmente llamados en Scrum los criterios de aceptación.
Y lo que hacemos tenemos claridad de cómo nuestro producto se pensó desde la fase de ideación y cómo va a llegar directamente a la fase del desarrollo. Si ustedes desarrolladores no están involucrados en esas fases, es muy importante que lo estén, porque si no lo están, luego las iteraciones que vamos a tener acá en la fase del desarrollo van a ser más complicadas y va a empezar ese pimponeo de aquí para allá, de allá para acá, que no es muy efectivo en términos de operaciones ni tampoco en términos de rendimiento. Entonces, por eso es muy importante estar muy metido en esa fase de cómo entender la idea del negocio. En ingeniería hacemos tech specs, básicamente diferentes fases. Nosotros hacemos una definición del overall approach o cómo vamos a resolver un problema desde la perspectiva técnica. Tenemos foros de ingeniería en donde se abren conversaciones y entre todos decidimos hacia dónde vamos a ir. Y también tenemos Release Plan, que básicamente es un documento que nos permite a nosotros saber cómo vamos a ir a producción. Pasos lógicos. Tenemos que ir a mezcla este PR, haga esta migración, tire este consumo, etcétera. Entonces, al final, tenemos una secuencia de pasos lógicos pues, para ir a producción. Y finalmente, tenemos el Observability Playbook, que también nos va a permitir a nosotros tener una visión un poco más de cómo son los resultados que tenemos en producción. Entonces, en el Observability Playbook, vamos a tener métricas a nivel de analítica, métricas a nivel de negocio y poder identificar si los proyectos, pues efectivamente cómo fueron planeados y efectivamente qué resultados vamos a tener y vamos a poder hacer un match frente a eso. Ok, las últimas capacidades que también se acercan al alto rendimiento son las capacidades técnicas, son las más fáciles de entender desde nuestra perspectiva. Sin embargo, en capacidades técnicas, más allá de la teoría, me gustaría contarles a ustedes las experiencias que hemos tenido, por lo menos en AVE. Una de las capacidades más importantes que nosotros hemos ido desarrollando es la capacidad de ir a producción todos los días, tener la ventana abierta entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana y poder decir, ¿sabes qué? Es que en este momento vamos armando su paquete y vamos a ir a producción. Tener la seguridad y la tranquilidad de poder hacer eso es un poder bastante interesante. También he tenido la posibilidad de trabajar en compañías donde van una vez cada 15 días o en el sector bancario donde van una vez cada 6 meses. Entonces también es muy importante tener eso en conceptualización. Entonces, ¿qué pasa acá con los lanzamientos? Que están muy conectados con el primer punto, que son los feature toggles, que ya vamos a hablar de ello. En estos lanzamientos tenemos dos caras de la moneda y muy enfocadas en las métricas de DORA, que es la capacidad de ir a producción. Entonces tenemos alta demanda de ir a producción, mandamos código constantemente, eso lo denominamos un deployment, la capacidad de ir a producción y la capacidad de prender una funcionalidad a un segmento particular de clientes, A/B testing, o liberar la funcionalidad por completo. Por ejemplo, Día del Padre, campaña del Día del Padre, compra con Adi y llévale una gran camisa a tu papá, etc. Entonces, el código ya debería estar en producción porque hoy ya 9 de junio, Día del Padre se acerca, ya debería estar en producción. Entonces lo que hacemos es, pues obviamente eso ya debería estar arriba, todos los pipelines funcionan correctamente y fantástico. Y lo que hacemos es que tenemos el código apagado con un feature toggle en off y lo que nos va a permitir a nosotros es tener la tranquilidad para ir a un poco más orquestar. Cómo nos conectamos con diseño, porque diseño también quiere ir a probar. Cómo nos conectamos con el equipo de marketing, porque marketing quiere hacer una campaña. Y cómo nos conectamos con los analíticos de datos y la parte de negocio para identificar si la campaña es exitosa o no. Entonces, lo que hacemos es prender el toggle en determinado momento, en determinada sección, para determinado segmento de usuarios, y eso nos va a permitir a nosotros estar mucho más tranquilos y no ir un viernes en la tarde a tratar de hacer un release a producción. Por favor, no desplieguen los viernes. Esa es lección aprendida de toda la vida. Entonces, para evitar este tipo de problemas, traten de ir a producción constantemente, en vez de dejar todo para lo último. Entonces, los feature toggles, gracias a las experiencias que hemos tenido, nos ha permitido ir a producción en términos de mostrar los nuevos features a nuestros clientes de una manera mucho más tranquila, mucho más controlada y mucho más profesional. Monitoreo y observabilidad. ¿Qué pasa cuando prendemos? Ok, pusimos la campaña del Día del Padre, compra con Adi, muchas compras a nivel de camisas en los lugares en donde los papás van a comprar, etc. Entonces, listo. ¿Cómo queremos medir si hubo un éxito en esa campaña? La observabilidad y el monitoreo nos van a permitir a nosotros identificar si eso fue exitoso o no. Desde la perspectiva técnica, a nosotros que nos interesa, y lo conecto mucho con la parte de operación. Si hay una alerta, o si hay una demanda, o si hay un lag en particular de cómo nuestro producto debería estar funcionando, pues lo vamos a poder identificar con el monitoreo y la observabilidad.
Si usamos herramientas para que nos den alertas, para que podamos identificar cómo están los diferentes flujos, cómo está el diferente, las diferentes perspectivas de cómo nuestro producto se está comportando en producción, pues eso nos va a dar a nosotros los ojos y luces cuando estemos allá arriba. Y eso también nos va a dar a nosotros las señales de si hay un potencial incidente o no. Entonces, oh no, hay 100 compras que se han caído, que no se han podido completar porque la campaña no funcionó correctamente, porque hay un botón que no funciona correctamente, hay un endpoint que me está respondiendo un 404 o algún tipo de delay, tengo un timeout. ¿Cómo yo sé eso? Pues con herramientas de monitoreo y observabilidad. Nosotros en ADI estuvimos usando PagerDuty y Grafana como elementos de herramientas en términos de monitoreo y observabilidad, sobre todo para identificar un poco más el Incident Management Processes. Y usamos algunos otros tipos de herramientas, Mesmo, por ejemplo, para el tema del logueo, y LogRocket para grabar un poco más la sesión de lo que usamos en nuestros dispositivos móviles para identificar cuáles son los problemas que tenemos directamente con las experiencias de usuario. Las herramientas va a ser algo esencial, les va a permitir a ustedes usar sus superpoderes de una manera mucho más eficiente. Como lo mencionaba Lucas en la otra conferencia, usen las herramientas, identifiquen ustedes cómo están usando esas herramientas en pro de su propio beneficio. Me encanta el último, el AI, es el test que está de moda. Usemos GPT para eso. Yo vine y hice aquí, pude GPT, tengo una presentación para Python, ¿qué me recomiendas? Pum, 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 y salió eso. Entonces, ¿cómo absorbo esa información y cómo lo utilizo al favor para hacer un mejor trabajo? Me ha pasado optimización de queries en SQL. Mira, tengo que optimizar una query, ¿cómo la optimizo? Y sale. Buenísimo. Si ustedes no lo están usando, úsenlo, por favor. No solo el GPT, hay demasiadas herramientas. Creo que eso también les puede ayudar mucho para que puedan tener pues también un alto rendimiento. Listo. Bueno, en conclusión, ya para cerrar ya a la sección de preguntas. Un equipo de alto rendimiento, nuevamente, es un factor diferencial que les va a permitir a ustedes tener un perfil mucho más enriquecido, no solo para que las compañías les saquen un gran valor a su talento, sino también para que ustedes puedan aspirar a mejores proyectos y a mejores iniciativas a nivel del producto. Van a poder aspirar a mejores capacidades, van a tener mejores herramientas y les va a permitir a ustedes conectarse más con esos grandes proyectos que quieran identificar. Piensen en su plan carrera, hacia dónde se ven en un futuro, en 1 año, 2 años, 3 años. ¿Quieren llegar a ser un CTO? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Quieren ser un manager? ¿Quieren ser un senior Python developer? ¿O quieren ser un staff, un principal? ¿Quieren trabajar en diferentes compañías que les pueda asegurar? Piensen en las herramientas que están usando y cómo su día a día los está acercando frente a eso. Me llevo una de las grandes enseñanzas que he tenido también en todos estos años, la sensación del progreso. La sensación del progreso marca cuando un proyecto está en puesta en marcha, tú como constantemente sabes que estás avanzando en ese proyecto. Entonces, al tú identificar que estabas avanzando en ese proyecto, es mucho más fácil construir un muro bloque por bloque que todo el muro completo en un día. Va a ser muy complicado. Pero sí es muy importante que ustedes puedan identificar cómo sus día a día de trabajo están generando la contribución y el valor. Y piensen en las personas que están alrededor suyo, cómo le pueden sacar el provecho y cómo pueden usarlos en su favor para alcanzar esos objetivos que tiene la compañía. Básicamente, un equipo de alto rendimiento es un equipo que tiene alto talento. Alto talento no significa ser el senior developer, el mejor en Python, sino también que tenga una serie de habilidades, sobre todo el principio de end-to-end. Estar al pendiente de todo lo que pasa en el ciclo completo del desarrollo de software. ¿Qué pasa en producto? ¿Qué pasa en diseño? ¿Qué pasa en la interfaz de usuario? ¿Qué pasa en la definición de los scripts, el machine learning? ¿Qué pasa adelante en las métricas de negocio, en la parte de data? Todo eso, cuando se congloba al principio del ciclo de desarrollo de software y ustedes pueden absorber y hacerse responsables frente a eso, se van a acercar al alto rendimiento. Y tiene ese gran balance entre habilidades técnicas y habilidades blandas. Habilidades técnicas es muy fácil de entrenar. Vamos arriba a la documentación, la leemos, hacemos una prueba de concepto y en un par de semanas tenemos un nivel decente, junior o lo que sea, para enfrentarnos a una herramienta. ¿Cómo nosotros entrenamos el sentido de responsabilidad? ¿Cómo sé que cuando tenemos un bug en producción, las personas de mi equipo me van a ayudar y no me van a dejar solo botado porque tenemos algo que corregir correctamente? ¿Cómo sé que en un Black Friday, donde tenemos millones de transacciones y hay un incidente, el equipo que está responsable frente a él nos va a ayudar y no nos va a dejar botados? Eso es el sentido de responsabilidad. Y también es muy importante que piensen en las optimizaciones que ustedes pueden hacer en los procesos. ¿Qué procesos ustedes están realizando? ¿Qué métricas ustedes están midiendo? Velocidad de despliegue, calidad de código en producción, número de hotfixes que han realizado en las últimas semanas, cuántas veces han hecho rollback,
cómo está su change fail rate cada vez que retornan hacia atrás, cuando hacen un rollback. Esto también les da a ustedes una métrica de cómo está su calidad en términos del desarrollo de software. Y la experiencia del desarrollo, recuerden, es algo que también es muy importante. Nosotros como desarrolladores tenemos la gran responsabilidad de sentirnos cómodos haciendo lo que nos gusta. Esto es al fin y al cabo lo que nos interesa. Y por eso es que sus perfiles son tan valorados y por eso es que las compañías valoran tanto este tipo de perfiles, porque al fin y al cabo estamos creando tecnología, estamos creando cosas nuevas que pueden ser elementos disruptivos y puede ayudar a un montón de personas. Y finalmente, pues tener las capacidades técnicas que les pueda ayudar a alcanzar pues como todos esos objetivos. Muchas gracias, eso fue.